Hola, muy buenas tardes. Estamos comenzando nuestra segunda sesión síncrona de la semana número 2, del módulo 3. Soy el facilitador Octavio Martínez y vamos a comenzar entonces ya con lo que vinimos a hacer, que es básicamente realizar una revisión de las partes más importantes de esta segunda semana de nuestro módulo, resolver las dudas que hayan surgido y después enfocarnos particularmente en la resolución de las dos actividades integradoras que componen este módulo esta semana. Se me están mezclando las palabras por alguna razón. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar paso por paso con las actividades. Vamos a utilizar dos plantillas de trabajo, una para cada una de las actividades. Y bueno, vamos a pasar de una vez a nuestra visualización de la plataforma. Le doy la bienvenida a todos los que se estén conectando y los invito a que me compartan sus dudas con confianza. Esta sesión es en vivo y también va a quedar grabada para que la puedan revisar cuando lo necesiten. ¿Qué es lo que vamos a checar primero? Bueno, yo estoy compartiendo aquí en la bienvenida de nuestra semana número 2 unas indicaciones. Bueno, pongo la dirección de la sesión síncrona, la dirección de la mochila de apoyo, aunque también definitivamente recuerden que el enlace para la mochila lo van a encontrar aquí en el área de instrucciones, en el área de la descripción del video de YouTube, así que no lo olviden, por favor, esto es muy importante. ¿Qué actividades son las que vamos a realizar esta semana? Bueno, la principal es leer todos los recursos. No vamos a estar trabajando sin haber leído los recursos. Esto es siempre muy importante y lo vamos a tomar en cuenta. ¿Cuáles son los recursos para los que se les haya olvidado? Bueno, los recursos son aquí donde dice recursos. Son cada uno de estos botoncitos. En esta semana número 2 tenemos menos para revisar, entonces eso es una ventaja para que podamos estar trabajando mejor. Tenemos, por ejemplo, este que es un PDF sobre el conocimiento científico. Luego tenemos otro que se llama características de la ciencia, porque particularmente el día de hoy y en esta semana vamos a estar trabajando con el conocimiento que generan las ciencias. Y vamos a ver algunas características de las ciencias, pero desde una perspectiva más de reflexión. No nos vamos a meter directamente en lo que estas ciencias nos enseñan o no nos enseñan. Entonces, por ejemplo, aquí se comparte un diagrama, una ilustración con algunas explicaciones sobre las características de la ciencia. Entonces, vamos a ir revisando, bueno, tú vas a revisar individualmente cada uno de estos recursos y también, si tienes alguna duda, te vas a meter al foro y vas a compartirla aquí. Es muy importante que nos acordemos que este foro no se evalúa, pero está siempre para apoyarnos en caso de que tengamos alguna duda. También le pueden escribir al facilitador por medio de los mensajes o utilizando este mismo video de YouTube. Ahora, vamos a ver qué más. Bueno, lo que sigue es, punto 1, es hacer la actividad integradora 3 y después hacer la actividad integradora 4, que son las dos cosas que nos trajeron aquí. Y no lo vayamos a dejar pasar nunca. Tenemos que hacer también las dos actividades formativas. Cada semana tiene actividades formativas que son estas que aparecen aquí que se llaman ejercicios. En este caso es uno de ciencia y el otro de biología. Son cuestionarios en línea que no debemos de dejar pasar. Por último está la actividad socioemocional. La actividad socioemocional, pues aquí la tenemos y vale muchísimo para nuestra evaluación final. No la dejes sin realizar. Entonces, básicamente esto es un resumen de nuestra semana número 2. También quiero aprovechar para felicitar a los compañeros que trabajaron de manera excelente en la semana número 1. Estoy todavía terminando la evaluación, hoy estarán listas, pero todos los que participaron lo han hecho muy bien en su gran mayoría. Y estoy seguro que los compañeros de otros grupos que utilizaron y que nos compartieron aquí en este video de las explicaciones de la semana número 1, también les fue igual de bien. Así que ahora vamos a seguir con lo que prosigue, lo que viene después. En este caso se trata de la actividad integradora 3, cuyo nombre es La biología en mi vida. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, cuando escuchamos la palabra ciencia, creemos que esta solo sucede en un laboratorio con científicos. Sin embargo, la ciencia es algo que nos rodea y que nos ha ayudado a explicar el mundo y adaptarnos mejor a este.
La ciencia se desarrolla en diferentes ámbitos de estudios. Uno de ellos es la biología. Y bueno, esto es lo que estamos viendo de la biología. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo aquí? Bueno, vamos a entregar un documento. Este documento va a ir en un procesador de textos, como ya lo hemos estado haciendo, donde vamos a dar respuesta a las preguntas que se van a presentar. Entonces, ¿qué es lo que contiene este documento? Bueno, este documento contiene 10 puntos. Son particularmente 8 puntos los que vamos a llenar y vamos a ver más bien 7 puntos y un formato que vamos a tomar en cuenta. Bueno, por ejemplo, en el primer punto se nos pide que leamos la siguiente página. Se llama Papel o Plástico. Es un artículo de difusión científica, es un artículo que está muy fácil y que se trata sobre qué es mejor utilizar, las bolsas de plástico o las bolsas de papel. Entonces, este es un ejemplo muy bueno de un resultado de la investigación científica y de su impacto en la biología. Y bueno, puede parecer muy obvio esto de que qué es mejor utilizar, papel o plástico, porque tenemos la idea de que el papel se degrada más rápido y está hecho de la naturaleza, entonces no contamina tanto. Sin embargo, aquí se muestra información sobre cómo es equiparable lo que contamina la generación de papel, de bolsas de papel con el plástico, y a veces hasta contamina más todavía. ¿Por qué? Bueno, porque toda la materia prima para generar el papel contamina mucho y también implica la muerte de árboles. Así que es importante que leamos esto, no solo para que hagamos la actividad, sino para que nos informemos. Y es un texto que, si lo ven, está bastante bien organizado para que lo leamos de manera rápida. Entonces, vamos a tomar esto en cuenta y vamos a leerlo. Después viene una pregunta. En el procesador de textos vamos a responder cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura. ¿Y qué les parece si lo pasamos a revisar ahora mismo a nuestra mochila de apoyo? La mochila de apoyo se encuentra aquí, y para los compañeros que están viendo esto en video, a ver, recuerden dónde se encuentra. Está en la descripción del video. Aquí abajo está la mochila de apoyo, que es donde va a estar algo del material con el que estamos trabajando. Así que veamos. Vamos a ir por semanas. Ya hicimos la semana 1. Aquí ya utilizamos nuestras plantillas de la actividad 1 y 2. Y viene ahora las actividades de la semana número 2. En este caso se llama actividad integradora 3 y la otra actividad integradora 4. Vamos entonces a darle clic a la actividad 3 y vamos a elegir arriba a la derecha la opción descargar, y se va a descargar nuestra actividad. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con el acceso, con la revisión para poder bajar estos documentos. Así que si tú estás experimentando algún problema, debe tratarse de tu navegador, del tipo de navegador que estás usando. Sobre todo si estás utilizando el Explorer de Windows, ese es el navegador que te genera más problemas. Entonces, si tienes algún problema, te sugiero que lo intentes con cualquier otro, como Firefox o Google Chrome. Y ahora viene, ya estoy descargando mi documento, se tarda un poquito, y aprovecho para darle el crédito 100% del desarrollo de esta plantilla a mi compañera, la facilitadora Drusila Torres, quien lo elaboró y me lo compartió. Voy a pasar de nuevo a nuestra visualización del documento para que, bueno, no de nuevo, sino por primera vez a la visualización de nuestro documento, para que veamos que se trata de las mismas instrucciones que vamos a ir completando aquí. Entonces, aquí ya viene el enlace para que leamos el documento, que se supone que ya debimos haber leído cuando estemos haciendo la actividad. Y después viene aquí la pregunta. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Bueno, entonces, para poder hacer esto tenemos que haber leído la lectura y tener una idea de no solamente el tema, sino de cuál es el enfoque que se le está dando. Entonces, ¿cuál podría ser? Yo voy a poner algunas ideas que puede ser. Por ejemplo, ecología, medio ambiente. Se trata de alguna de estas ramas, ¿cierto? Porque se está enfocando
particularmente en la protección del medio ambiente, en la contaminación. Entonces, vamos a tomar esto en cuenta y vamos a, después que hayamos elegido la correcta, vamos a explicar. Se trata, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a escribir ecología o medio ambiente en internet y vamos a ver qué es lo que dice. Eso nos va a servir para tener una idea. Por ejemplo, uno puede encontrar justamente la palabra ecología en Wikipedia, por ejemplo, donde se explica que se trata de una rama de la biología que estudia cómo se relacionan los seres vivos con su entorno. Entonces, por ejemplo, yo podría poner, se trata de la biología, porque esta rama estudia las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente. En este caso, bueno, aquí entonces uno tendría que explicar qué va a hacer. Puede tratarse de alguna otra rama de la biología, entonces vamos a checarlo, tú lo vas a tener que checar bien. Entonces la respuesta la vamos a escribir en color negro y vamos a borrar esta parte que está en azul. Y después ya viene el punto número 3 que se nos fue por aquí, pero la idea es que aquí está el punto 3 y dice, el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla e indica qué características cumple, cuáles no cumple y por qué. Entonces, ¿se acuerdan de la ilustración que vimos previamente? Esa ilustración va a ser la que nos va a orientar para realizar esta actividad, esta parte de la actividad. Entonces, vamos a visualizarla nuevamente para que tengamos una idea de qué es lo que se está diciendo. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer un cambio de pantalla a ver si me sale bien, porque luego... A ver, esto. Se supone que se está viendo bien. Ven que salen luego estas pantallas. Entonces tenemos del lado izquierdo nuestro diagrama, nuestro esquema. Vamos a ver si se puede hacer. Entonces, aquí lo tenemos. Una ciencia es sistemática, ¿por qué? Bueno, es sistemática porque aplica y respeta el orden de las etapas que establece el método científico. ¿Cuáles son estas? Bueno, que observa, que genera una hipótesis a partir de la observación, que hace una experimentación y sigue un sistema entonces, ¿no? Que sigue un orden, una organización en la forma en que revisa y trabaja y genera nuevo conocimiento de manera muy ordenada. Entonces, vamos a preguntarnos si lo que está pasando, la información que se está mostrando, es ordenada o no es ordenada. ¿Sí? No. Vas a checar esto, porque esta pregunta se refiere a el texto que se supone que debemos revisar, que es esto sobre el reciclaje de las bolsas de plástico. Y ¿en qué estábamos? Ah, sí. Y aquí después vamos a revisar, a escribir por qué es que se me fue de ventana. La información es ordenada de manera sistemática, sí o no. Después vamos a ver si es metódica. ¿Qué es metódica? Bueno, que aplica de manera rigurosa. ¿Y qué es riguroso? Bueno, que aplica de forma estricta el método científico. Es decir, el estudio formal de los procedimientos que se utilizan para cumplir un objetivo determinado. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? A que si se siguió un método o no. ¿Se siguió un método o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, en una parte de este artículo se nos explica, como estaba viendo yo aquí, que los plásticos no solo sirven para fabricar bolsas y artículos como peines y un montón de cosas.
sirven para fabricar muchísimos materiales, por lo cual no es la mejor idea satanizarlos. Entonces, el problema es que no lo utilizamos de manera debida. Entonces, aquí se está haciendo una conclusión después de toda una serie de información, de datos que se va presentando. El caso es que la forma en que se están dando las conclusiones no es realmente científica, sin embargo, la información que se presenta sí deja ver que detrás de ella hay un método. Entonces, esto es importante que lo pensemos. Se está refiriendo a si al problema de manera estricta. Entonces, nosotros vamos a dar en nuestra respuesta un enfoque de manera clara. O sea, vamos a decir claramente si estamos hablando del problema o si estamos hablando del artículo. Entonces, por ejemplo, yo podría poner la información, la información para llegar a las conclusiones de los estudios debió debió ser un estudio sistemático para llegar a la conclusión, al resultado. Entonces, también aquí se debió de haber seguido un método, sí se debió de haber seguido un método para saber si las bolsas de papel tardan o no en degradarse y además para saber cuánto tiempo y cuántos materiales se utilizan para hacerlo. ¿Qué otra información se nos está preguntando en relación con esto de la ciencia? Bueno, si es objetiva, si es objetivo este estudio. Entonces dice, siempre debe tratar de encontrar la verdad de los fenómenos que estudia. Entonces, particularmente este artículo sí es objetivo porque se enfoca en los hechos, no se enfoca en lo que nos parece. Por ejemplo, a muchos nos parece que es mejor pedir una bolsa. Por ejemplo, en la panadería nos dicen, generalmente nos preguntan si queremos una bolsa de papel o una bolsa de plástico. Entonces, nos parece que es mejor una bolsa de papel porque se ve más orgánico, se ve más saludable, se ve más ecológico. Bueno, aquí no importa lo que nos parece, aquí nos importa lo objetivo. Entonces, en este caso, sí vamos a estar seguros de que es objetivo, ¿verdad? Es un buen ejemplo para que lo tengamos claro. Es muy fácil, por eso lo ponemos así. Sí, sí es objetivo y después vamos a explicar por qué es objetivo. Bueno, porque está enfocándose solo en los hechos, solo en las acciones. Y después viene si es verificable. ¿Es verificable los conocimientos que se están expresando en este artículo? Sí o no. ¿Se pueden verificar o no? Bueno, si vemos aquí, se está compartiendo información de distintas fuentes. Entonces, es verificable porque uno las puede ir a buscar después. ¿Es modificable? Bueno, dice, en la ciencia no todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden estar cambiando en el transcurso de la historia. Y de hecho, bueno, te apuesto que todas las teorías siempre voy a cambiar ya de pantalla porque ya terminamos de visualizar esto. Vamos a volver a nuestro documento. ¿Y qué es esto? Bueno, que todas las teorías científicas son modificables. Entonces, esto hay que preguntarnos si lo que se está estudiando aquí, si lo que se está mostrando es información que podamos considerar modificable con estudios posteriores, sí o no, y por qué. Entonces, esto también vamos a tomarlo en cuenta. Entonces, ahora voy a aprovechar para que no se nos junten más preguntas y voy a ver si tenemos dudas aquí en nuestra preguntas y respuestas. Intermedio de preguntas y respuestas. Entonces, estoy revisando el chat en busca de preguntas y respuestas. Compártanme, compañeros, y mientras aprovecho para darles la bienvenida y el agradecimiento a todos los que se estén conectando y se hayan conectado y nos están saludando cordialmente en el chat. Muchas gracias por estar visualizando ahora en directo esta transmisión. Estoy buscando si tenemos alguna pregunta y me parece que por ahorita no hay alguna pregunta. Hasta el final creo que sí hay una. Entonces, a ver, la compañera
Alejandra pregunta, esa era mi duda y mi pregunta, ¿es objetivo? Entonces, ¿es objetivo? Respuesta, eso, la respuesta sobre si es objetivo, pues vamos, cada uno, cada quien va a revisar el artículo y va a decidir si es objetivo o no. Lo importante va a ser lo justifiquemos en la respuesta. ¿Por qué? ¿Sí? Y esto se conecta muy bien con la siguiente pregunta, que es, ¿tenemos que poner en la tabla nada más sí o no? La respuesta es no. Tenemos que responder también por qué. Fíjate, aquí solamente puse un ejemplo, pero vamos a llenar el por qué, vamos a explicar sí o no en todos los casos, pero después, sí, aquí es verdad, aquí puedes poner solamente sí o no, ¿no? Sí o no. Tú no vas a poner sí o no, tú vas a poner sí o no, solamente una de esas. Entonces, no, lo importante aquí es el por qué, y esto, bueno, qué bueno que haya salido el tema, es muy buena pregunta. La base de nuestro trabajo hasta el módulo 5, desde ahorita que estamos en el módulo 2, es este desarrollo, esta capacidad para explicar el por qué. Entonces, esto, qué bueno que salió la pregunta. Entonces, voy a seguir porque parece que tenemos ya las respuestas. Y si hay alguna pregunta más, por favor, váyanle escribiendo que voy a regresar en cuanto... Voy a poner aquí un mensaje para acordarme que desde ahí ya están respondidas las preguntas. Y bueno, esta es la tabla. Entonces, acuérdense que tenemos que contestar todo, no debe quedar nada en blanco en la tabla. Después viene ya el punto número 4, que dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. ¿Qué son otras disciplinas? Bueno, son otras materias, otras asignaturas. ¿Y qué más vamos a poner? Bueno, dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes y recuerda colocarlas. O sea, dentro del artículo este que estamos revisando, puede que haya algunas pistas, pero es importante también, si es que lo necesitas, que busques otros lugares. En otros lugares, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo, por ejemplo, civismo. Se habla del problema de la basura a partir del ciudadano y sus obligaciones con la sociedad. Ese es un ejemplo. ¿Qué otro más podría venir? Bueno, entre mejor lo expliquemos, pues va a estar mucho mejor, va a mejorar la calidad de nuestra actividad. Por eso también se menciona que utilicemos las fuentes. Pero si lo explicamos, perdón, si lo explicamos así, también es válido. Así con nuestras palabras, lo importante es que esté expresado de manera clara y de manera sencilla. Entonces, por ejemplo, ya pusimos la biología. ¿Qué otro más podríamos poner además de biología, civismo? No sé, puede haber muchos ejemplos. Por ejemplo, bueno, algo muy parecido al civismo, que de hecho sería como la base en realidad. ¿Qué pasa con esto? A ver, derecho, por ejemplo. Y no sé, por ejemplo, también
historia, bueno, de una historia de cómo ha ido cambiando los problemas de la basura a través del tiempo. También podríamos hablar de comunicación, de cómo se puede utilizar el marketing o la publicidad para cambiar este problema. También podría ser urbanística, urbanismo. También podría ser algo como, a ver qué se les ocurre, geografía, cómo ha alterado la geografía. Antropología, bueno, hay muchas opciones. De hecho, puedes pensar tú desde tu ciencia favorita y seguro hay un enfoque para este problema. Ahora viene aquí. Bueno, entonces estos son solo ejemplos, ¿eh? Ejemplos de cosas que podrías poner. Lo importante es que expliques por qué, cómo aborda el problema, ¿sí? No vamos a dejar nunca de preguntar y de responder porque esto va a ser lo que nos va a hacer crecer en nuestras explicaciones y va a ser la clave de unas buenas tareas. Entonces viene el punto número 5 que dice, ¿qué dice la basura de ti? Vamos a leer la nota en el enlace que se está compartiendo ahí. Entonces, es otro texto que tenemos que leer. Ahora sí nos traen leyendo mucho. Qué bueno. Entonces, es otro texto que está más corto y que voy a cambiar la pantalla para que lo podamos revisar. Es un texto de esta organización Greenpeace y vamos a cambiar de pantalla nuevamente para que lo veamos. Y bueno, ya viene aquí su publicidad. Y bueno, dice, ¿qué es lo que dice la basura de nosotros? Si eres un comprador compulsivo, si tu alimentación es natural o a base de comida rápida, si eres de los que desperdician, si eres ordenado, si separas los desechos materiales reciclables y no reciclables, todo eso y mucho más puede revelar de ti la basura, ¿no? Y entonces leemos esto y a partir de esto vamos a responder un par de preguntitas. Ahora, vamos a cambiar de pantalla. Seis. En un párrafo de al menos 8 líneas, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es la postura? Bueno, la postura es la opinión. ¿Cuáles son las diferencias entre sus opiniones? Y las diferencias entre sus opiniones, pues vamos a pensar, después de haber leído esto. Entonces, lo que yo te voy a compartir aquí como ejemplo es la manera en la que vamos a responderlo, no directamente qué es lo que va a traer el contenido, que eso es algo que tú vas a fabricar, vas a construir, pero sí te sugiero que utilices esto, por ejemplo, que expliques primero cuáles son las diferencias y después cuáles son las similitudes o al contrario, pero sí que lo escribas de una manera muy bien organizada, esto es a lo que me refiero. Por ejemplo, las similitudes que tienen los dos autores es que ambos se refieren al problema de la contaminación y hablan de las alternativas para solucionarla. Las diferencias es que el enfoque del autor sobre las bolsas, del autor del texto sobre las bolsas de plástico, se enfoca más en la cuestión científica. Por otro lado, el autor de Greenpeace, tú le vas a poner el nombre, por ejemplo, pero la idea es que identifiquemos de quién estamos hablando.
tiene un mayor interés por mostrar datos impresionantes. No sé, por poner un ejemplo, entonces, esta es mi idea, que pongamos 2 párrafos, ¿sí? Ahora, estas son 8 líneas las que yo escribí, no, ¿verdad? Esto es un ejemplo, entonces, tú vas a escribir 8 líneas. 8 líneas, después de que los hayas escrito, vas a contarlas. Esto es muy importante. Algunos compañeros me hicieron unas muy buenas actividades y entregaron unas respuestas muy buenas, muy claras y todo. Como facilitador, no me gusta hacer nada estricto en este tipo de revisiones, sobre todo cuando están muy bien hechas las actividades, cuando se nota que hay una reflexión, pero particularmente cuando está en la pregunta escrito que sean 8 líneas, pues esto habla sobre nuestra capacidad nuestra habilidad de comprensión. Entonces, habla muy bien de tu habilidad de comprensión y de lectura el que hayas tomado en cuenta la instrucción de 8 líneas. Entonces, por favor, tómalo en cuenta. No es solamente como para ser burócratas de decir, tienen que ser 8 líneas y complétalo, sino que se trata de que nos podamos adaptar a este tipo de pequeñas condiciones. Además, no es demasiado 8 líneas. Tómalo en cuenta, te lo sugiero mucho. Y si son 8 líneas, si dice 8 líneas, al menos pueden ser más de 8 líneas, pero no pueden ser menos de 8 líneas. Entonces, toma esto en cuenta y siempre que no sepas qué escribir, pregúntate por qué y explica la respuesta. Siempre vaya explicando más. Por ejemplo, esto es así porque... Y otro tip que te puedo dar es que separes las oraciones lo más que puedas con punto y seguido, que escribas oraciones cortas. Por ejemplo, puse las diferencias que encuentro, es que el enfoque del autor del texto sobre las dos se enfoca más en la justificación científica. Por otro lado, bueno, se escucha muy feo lo que escribí, ¿verdad? Pero bueno, la diferencia que encuentro es que el enfoque del autor se enfoca más en la justificación. Por otro lado, el autor de Greenpeace tiene un mayor interés por mostrar datos impresionantes. Luego, fíjense que están estas oraciones muy cortitas. Pongo el punto y seguido muy pronto. ¿Qué significa esto? Que estoy trabajando con oraciones muy cortitas. Entonces, eso me da a mí la capacidad de organizar muy padre mis párrafos y si me equivoco, puedo reestructurar la oración, pero no tengo que cambiar todo el párrafo. Eso no sucede cuando estás haciendo un párrafo y solo estás utilizando comas o no estás utilizando ni siquiera las comas. No le estás ayudando a tu lector se va a perder. Tú mismo no te estás ayudando y puede que te pierdas. Entonces, en lo que estás escribiendo, un buen tip para ahorita que estamos ya entrando a la argumentación es que escribas oraciones cortitas. Parece que son oraciones que no demuestran que uno sabe mucho, al contrario, son oraciones que nos van a ir permitiendo escribir cada vez mejor. Entonces, tómalo en cuenta y vas a ver que va a haber cada vez mejores resultados. Punto número 7. Concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla. Otra vez la extensión. ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Bueno, estas son las preguntas que más me gustan de responder y también de leer de mis estudiantes que las comparten, porque son preguntas que permiten que uno responda de manera libre. Y este es mi tipo de ejercicios que más me gustan. Si toda la actividad fuera de responder de esa manera, yo estaría muy contento. También así estoy contento, obviamente, pero me gusta mucho que sean actividades que aquí donde tú puedas expresar, tu propia experiencia, tu propia opinión. Entonces, ¿cómo crees que afecta este problema en tu vida? Bueno, este problema afecta en mi vida diaria porque, y aquí empieza la magia, tú vas a responderlo de la mejor manera de la mejor manera posible. Ahora, acuérdate, sugerencia. Escribe oraciones cortas, separadas por punto y seguido. El punto y seguido es el punto que ponemos
No nos pasamos a otro renglón, sino que seguimos en el mismo renglón. Y ahora voy a pasar a ver cuáles son las preguntas, aunque antes quiero revisar este punto 8 que dice: asegúrate de que en tu documento incluyas la respuesta a la pregunta del punto 2. Muy bien, ya lo hicimos. La tabla solicitada en el punto 3, ya lo hicimos. Los 3 ejemplos requeridos en el punto número 4, ya lo hicimos. El texto que se pide a partir de la pregunta punto 6 y de la 7, ya lo hicimos. Muy bien. ¿Y por qué ahora está este punto en la actividad? Quién sabe, pero qué bueno que está, porque nos sirve como una lista para ir palomeando. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Entonces, compártanme cuáles son sus preguntas, compañeros. Estoy leyéndolas y, a ver, las estoy copiando. Entonces, voy a poner un nuevo mensaje. Estoy poniendo mensajes en el chat para que me sirva de punto de que ya, de ahí ya copié todas las preguntas. Entonces, vamos a ver. A ver, nos comparte, por ejemplo, las máquinas que son de reciclado, que a cambio te dan dinero electrónico. ¿Puedo poner que la tecnología ya está ayudando en el medio ambiente? Respuesta: sí. Puedes elegir alguna disciplina relacionada con la tecnología. También puedes mencionar a la tecnología misma como disciplina. Recuerda justificar tu elección con una argumentación clara. Es decir, explicando por qué. Con una explicación clara, ¿sí? Entonces, segunda pregunta. ¿Los ejemplos del problema de basura pueden ser escuelas, fábricas o ríos? ¿O así? Entonces, vamos a regresar de nuevo a esta pregunta para que nos acordemos. Los ejemplos que se piden, ¿cómo se aborda el problema? Entonces, vamos a acordarnos de nuevo del punto número 4. Dice, menciona 3 ejemplos ¿qué dice? A ver. Menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes también. Entonces, esta pregunta es buena porque nos sirve para reflexionar. Dice, ¿los ejemplos del problema de la basura pueden ser escuelas? Respuesta. La respuesta es que el punto 4, lo que el punto 4 pide es que mencionemos distintas disciplinas que traten el problema. Entonces, lo que vamos a mencionar es el nombre de 3 disciplinas y explicar cómo tratan el problema. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Quiero que ahorita me retroalimenten, me digan si se entiende, si no se entiende, porque no se trata de los ríos. No, o sea, puedes decir que, por ejemplo, que la biología trata el problema porque habla de la contaminación en los ríos, pero no es el punto esto. Lo que a nosotros nos importa, puedes mencionar los ríos, claro, puedes mencionar fábricas, ríos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que menciones las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas? Bueno, las disciplinas son las
materias, las asignaturas, entonces las distintas ciencias, las disciplinas o ciencias que traten el problema. Lo que vamos a mencionar es el nombre de ellas. Por ejemplo, ya dijimos, ¿cuál mencioné? El civismo, por ejemplo, se habla del problema en la basura. Entonces, otra disciplina puede ser definitivamente científica, porque el civismo no es una ciencia, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser la química, donde se habla sobre las distintas reacciones de degradación de los desechos, por ejemplo. Entonces, vas a elegir una ciencia y vas a explicar cómo habla de la contaminación esa ciencia, ¿sí? Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y miren, justamente aquí la compañera Alejandra nos comparte. La química describe el desarrollo y procedimientos. Entonces, esto es también muy buena respuesta. La química describe el desarrollo y procedimientos, y de esta manera podríamos ayudar a resolver el problema de la contaminación. Muchas gracias, Elizabeth, y saludos a los compañeros que nos comparten sus saludos. Otra pregunta de Antonio, una pregunta de Antonio, que nos pregunta, y saludos a la compañera Marta, gracias por compartirnos su testimonio. Nos comparte Antonio. Buenas tardes, profesor. ¿Habrá problema si descargo su material de apoyo, ya que no soy de su grupo? Gracias. Claro que puedes descargar mi material de apoyo sin problema. Solo asegúrate de borrar las letras que están en color azul. Y listo, ¿sí? Porque todo lo que yo le añado, todo lo que le añadimos son explicaciones. Puedes utilizar mi material de apoyo sin problema. ¿Por qué? Porque todo está hecho por ti en realidad, ¿verdad? Para lo único que sirve el material de apoyo, es para orientar, pero la actividad está hecha por ti. Y por otro lado, siempre haz caso de las indicaciones de tu facilitador. Si te dice algo sobre el estar utilizando el material de apoyo que comparto, pues lo que puedes hacer es utilizar este video, usar también el material de apoyo para guiarte, pero después que completes las respuestas, pues simplemente la copias y la pegas, y copias y pegas tu respuesta en otro documento donde ya esté de la manera en la que te esté pidiendo tu facilitador. Y listo, esta sería la respuesta. Voy a ver si tenemos más preguntas. Ah, perfecto. Bueno, a ver, nos comparte la compañera Nancy. No soy de su grupo, pero me encanta seguirlo. La semana usé la mochila que nos proporcioné, pero tuve que hacer las actividades en Word. Ah, pero puedes utilizar el material que yo comparto. O sea, los facilitadores, algunos sí comparten plantillas, otros no, depende el esquema en el que estemos trabajando. Y no critican a sus facilitadores porque cada uno tiene una distinta estrategia de estudio. Entonces, esta es la que nos funciona a nosotros y a ti que estás conectado. Pero cada alumno le va funcionando una distinta. Entonces, el facilitador no tiene la obligación de hacer estas mochilas. Estas son algo que se nos ha ocurrido porque son bastante útiles y bueno, nos sirven a muchos facilitadores y a muchos participantes. A ver, ahora nos comparte la compañera Arlene la economía, cómo trata el problema de la basura. A ver, voy a escribir la pregunta.
Pregunta. Un ejemplo sería la economía. ¿Cómo trata el problema en la basura? Respuesta. Sí, la economía podría ser un buen ejemplo. Tendrías que investigar en internet cómo es que trata el problema de la basura. ¿Qué opinan de eso? Entonces, lo importante es que ahora justamente nosotros ya vamos teniendo las herramientas. Esto es muy bueno. Y que sepamos dónde buscar. Entonces, escribimos en Google, por ejemplo, podemos escribir basura, economía, y bueno, ahí nos va a salir mucha información al respecto. Tú ahí vas a ir aprendiendo a decidir y a explicar cuál es la mejor opción. Y bueno, por ejemplo, la compañera Ana Laura nos comparte que ella puso ecología, química y biología. Bueno, está bien, pero acuérdate que la ecología es una rama de la biología, entonces puede ser, pero algún facilitador muy estricto te podría decir que escojas una diferente. Lo importante también es cómo le expliques, como ya habíamos dicho. Una excelente pregunta que nos acaba de compartir el compañero Kyo Kusanagi. Entonces, vamos a ver. Pregunta. ¿Hay problema si lo voy haciendo en párrafos separados? Respuesta. Ahí va, ¿eh? Esta es muy buena. No hay problema. No hay problema. Al contrario. Todos deberíamos escribirlo en párrafos separados. Es una excelente costumbre escribir usando párrafos de 8 líneas aproximadamente. ¿Ah? Entonces, no, al contrario, el utilizar párrafos es súper bueno, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a pasar ahora a la siguiente actividad, porque aquí tenemos algo con lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, ojo, esto vamos a no olvidarlo. ¿Qué vamos a escribir esto y que yo sugiero, como nos preguntó el compañero Kio, que utilicemos párrafos separados? Eso se me había olvidado mencionarlo. Como vamos a estar trabajando de 10 a 15 líneas, podemos escribir 3 párrafos o podemos escribir 2 párrafos. Lo importante es que se cumplan las 10 líneas o 15 líneas y también es muy bueno que los separemos en párrafos. Un párrafo es cuando ponemos punto y aparte. Entonces, voy a cambiar de pantalla. Estoy ahorita, a ver, corrigiendo un desperfecto en mi visualización. Y vamos ya, disculpen por la tardanza, pero estas dudas creo que eran importantes. Estoy regresando, porque es bueno que nuestras sesiones sean rápidas y eficientes, pero a veces es necesario responder todas las dudas que van surgiendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la actividad integradora número 4 que viene después de la 3. La 3 ya la revisamos, creo que está bastante sencillita, solo es leer estos 2 textos. Vamos a ir viendo cómo nos vamos a acostumbrar a esto de revisar a partir de distintas disciplinas. Y ahora, ¿qué es lo que nos piden en la actividad 4? Bueno, el tema de la actividad 4 son los fenómenos naturales que ocurren siempre en nuestro país, en todo el mundo, y que ocasionan distintos sucesos, distintos cambios. ¿Qué es lo que vamos a entregar aquí? Vamos a entregar un documento donde vamos a responder unas preguntas sobre los distintos textos y el tema que vamos a estar tratando son los fenómenos naturales. Una vez más, tenemos aquí
6 puntos, tenemos una serie de puntos que vamos a ir llenando en un documento. Como quizá ya habrás adivinado, estos 6 puntos también están en esta actividad, también la tenemos aquí en un documento de plantilla. Y lo estoy descargando. Aprovecho, por cierto, a los compañeros que me han preguntado varias veces si pueden utilizar estas plantillas para su clase. Sí, claro que pueden utilizarlas, solamente como les comentaba, recuerden el cambiar las cosas que son como indicaciones extra de la actividad. Deja solo las instrucciones que vienen en la actividad y deja solo tus respuestas y ya. Solo que sí, esto es muy importante, deja también las instrucciones de la actividad, como ya dije, porque si dejas solo tus respuestas sin poner títulos, se te puede perder el facilitador o la persona que esté leyendo tu actividad. A veces me llegan unas actividades muy bien hechas, pero no sé qué es cada cosa, entonces acuérdate siempre de poner qué punto es el que estás respondiendo. Entonces aquí ya tenemos nuestro documento de la actividad número 4 y este documento, bueno, ¿qué es lo que tiene? Tiene algo que no sé si sea muy popular, pero es 5 textos. Vamos a leer 5 textos. Bueno, vas a leer tú 5 textos sobre fenómenos naturales. Entonces, son 5 textos que, a ver, entonces voy a tener que cambiar de pantalla para que se vea un ejemplo de las distintas visualizaciones de los textos y cómo se irían llenando, ¿verdad? Entonces voy a volver a esta que a veces es un poco más latosa y aquí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos nuestra tablita, ¿verdad? Esta tablita, vamos a verla aquí primero. Le picamos a un texto y se nos despliega en la ventana. Yo siempre trabajo con pestañas y te sugiero que también lo hagas. Es muy sencillo, nada más le pones aquí, le picas con el botón derecho del mouse y pones abrir en una nueva pestaña. Y ya, entonces aquí lo tenemos. Por ejemplo, este dice la ciencia que precede a la tormenta. Y para tener una idea siempre hay que leer el primer párrafo, ¿no? Por ejemplo, dice, los pronósticos meteorológicos se sustentan en modelos computacionales y pronósticos numéricos basados en ecuaciones. Entonces, esto ya nos va dando una idea muy clara, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos que no es un texto de chismes del espectáculo, por ejemplo, es que es algo más científico. Menciona la palabra meteorología y tormenta, entonces también habla de ecuaciones. Entonces, se está hablando de cómo es que se utiliza la tecnología para predecir y para estudiar los distintos fenómenos naturales. Entonces, este es este tipo de texto. Luego tenemos otro que se va a descargar en PDF, que estamos esperando ahorita que se abra. Aquí está. ¿Qué es este? Bueno, esto vamos a ver qué es. Es un documento y dice, es que somos muy pobres. Bueno, entonces aquí ya nos damos cuenta de que no se lee como si fuera un estudio científico, pero vamos a ver qué más dice. Y además aquí dice Juan Rulfo, los que sepan, los que se acuerden de algunas clases de literatura de la secundaria, ya sabrán que Juan Rulfo no es un científico. Entonces, dice después, aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el agujero llegó de repente en grandes olas de agua sin darnos ni tiempo siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán. En fin, entonces, ¿qué es esto? Esto no es un texto informativo, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto es? Entonces, esta se queda la pregunta abierta. Ahora tenemos este otro documento que dice cómo se forman los huracanes. Y tiene una página que se ve como medio interactiva, ¿no? Por lo menos en cuanto a la visualización. Por ejemplo, si le picamos aquí al sol, bueno, se abren otras cosas. Y aquí, bueno, viene una explicación muy cortita sobre qué son los huracanes, cómo se forman, de qué manera parece que se activan, cuáles son las distintas medidas para un huracán.
¿Y qué más tenemos? Tenemos otro que se llama 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Entonces, esto parece ya también más como de aunque informa es como entretenido, no es como de estas 10 cosas que debes saber sobre los huracanes, 15 cosas que debes saber y habla aquí sobre los distintos huracanes, sobre cuáles son sus características más impresionantes. Y por último, los desastres en perspectiva histórica. Y bueno, esto también nos puede servir para darnos cuenta que aquí ya se está hablando de otra ciencia. Entonces, vamos a ver el estudio de los desastres asociados con las amenazas naturales a partir de una perspectiva histórica se ha desarrollado en nuestro país desde hace varias décadas. Entonces, bueno, creo que ya tenemos una idea, ¿verdad? Una idea que nos es bastante útil. Aquí, bueno, por ejemplo, vemos esta imagen de un códice mexica. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, del estudio de la historia, de cómo han cambiado, cómo se estudian los fenómenos naturales a partir de esta perspectiva. Así que, bueno, pasamos aquí a nuestro documento. Qué feo se hace la pantalla, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que ir llenando? Bueno, tú tienes que leer los textos, tienes que darles una ojeada y ir respondiendo cada una de las preguntas. Por ejemplo, la ciencia que precede la tormenta. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipos de texto podemos utilizar? Bueno, a ver, voy a acordarme aquí si viene los distintos tipos de texto. Porque aquí teníamos un recurso que habla sobre los distintos tipos de texto, pero tendría que encontrarlo. Lo importante es que, por ejemplo, los pensemos desde el, el- el estilo del texto y el objetivo que tiene ese texto. Por ejemplo, la ciencia que precede la tormenta es un texto de difusión científica, ¿no? Es un texto que está hecho para difundir información. No es un texto académico, por ejemplo. Tampoco es un texto como para entretener. Es que somos muy pobres, por otro lado, es un cuento. Es un texto de ficción. Es una narración. Entonces, vas a pensar tú para los demás qué tipo de texto es, cuál es su objetivo, cómo se forman los huracanes. Es otro texto informativo. Este tal vez no sea de difusión científica, sino que más bien es para informarnos, para enseñarnos. Es un texto didáctico. Entonces, este también podría ser el que es 15 interesantes curiosidades, que es un texto para entretener, ¿verdad? No es un texto realmente para enseñar ni para informar, sino para entretener. Y por último, los desastres en perspectiva histórica. Podría ser también un texto de difusión, pero desde la perspectiva de la historia. ¿Cuál es el tema que se está diciendo? Más bien, ¿qué se está diciendo del tema? Bueno, aquí sí, tú vas a responder con tus palabras qué es lo que se está diciendo del tema. Por ejemplo, en la ciencia que precede a la tormenta, se está explicando la manera en que la tecnología se usa para, y bueno, aquí tú vas a explicar, obviamente, cuál es la postura del autor. Entonces, leyendo el texto, tú vas a decir que el autor opina que lo mismo en qué tipo de ciencia se aborda en el texto, formal, natural o social. Y después de haber leído los recursos, ya vamos a saber cuál es el tipo de ciencia de la que vamos a estar hablando. Por ejemplo, las ciencias formales son las ciencias exactas que tienen un enfoque más conceptual. Y por otro lado, las ciencias naturales son las que observan la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la ciencia que podríamos estar tratando aquí? Por ejemplo, aquí desde el principio habla de la meteorología. ¿Qué tipo de ciencia es esa? En cambio aquí, en que somos muy pobres, no habla de ninguna ciencia, pero bueno, podríamos pensar que se trata de algo social, ¿verdad?
pero definitivamente no es de una ciencia formal ni natural, así que ojo, ojo con eso. Y por último, en justifica la elección del tipo de ciencia que se aborda, explica por qué elegiste la ciencia anterior. Entonces, vamos a explicar aquí. Es una ciencia natural porque la meteorología se enfoca en, y bueno, aquí vas a explicar con tus palabras, esto es lo importante ya que vayamos ejercitando este uso de los argumentos. Entonces, creo que esto está muy sencillo, está medio laborioso, pero creo que está sencillo. Voy a cambiar de visualización para que ya solo tengamos la vista de la pantalla para que no nos perdamos tanto. Por lo menos yo, porque de repente me sale esta pantalla que no sé muy bien qué hacer con ella. Y veamos. Entonces, no solamente estas celdas, sino todas, ¿eh? Vamos a llenar toda la tabla sin que quede nada de otro color. Nada en blanco, perdón. Nos comparte Erika, yo puse biología y su explicación, entonces muy bien en que esté bien la explicación. Está bien, no sé si, aunque no sé si estamos hablando de esta actividad particularmente. Por ejemplo, porque aquí podría ser que la meteorología es una rama de la biología, pero en realidad la meteorología, déjame checar. Bueno, la meteorología es de la climatología. Entonces, que está más vinculada con la geografía. Entonces, yo sugeriría que aquí específicamente nos pensemos en la meteorología, aunque podríamos revisar mejor el artículo y ver si se habla en alguna parte de la biología. También nos comparten no, es que ya, a ver, los invito a compartir dudas sobre la actividad 4. Muy bien, entonces acabo de compartir en el chat una invitación para compartir las dudas sobre la actividad 4. Voy a continuar con las dudas, con aquí los pasos que nos faltan y dice en el punto 5, indica las 5 fuentes, si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Bueno, esto es algo que me gusta mucho, porque tal vez se nos va a dificultar aquí al principio, pero nos estamos haciendo una pregunta básica para este módulo, que es preguntarnos si es confiable o no algo. Entonces, vamos a ver qué es lo que decide que una cosa, que una información sea o no confiable, ¿sí? Es como convertirnos en detectives un poco nerds, pero detectives al fin y al cabo, porque estamos preguntándonos cosas, algo que no sabemos, buscando un enigma. ¿Cuál es el enigma en el que nos estamos enfocando ahora? Es si es confiable o no. Es como cuando conocemos a una persona y no sabemos si confiar en ella, ¿verdad? Cuando apenas la estamos viendo y nos la presentaron o nos la encontramos en la calle, no sabemos si es una persona confiable o no. ¿Quién podría saberlo? Entonces, eh, pues tendremos que tomar en cuenta ciertas evidencias. Por ejemplo, este texto es el primero, que se llama La ciencia que precede a la tormenta. Lo primero que podemos ver es dónde está publicado, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, si nos presentan a alguien en una oficina de nuestro trabajo, ahí podemos empezar a sentir cierta confianza porque nos preguntamos quién nos lo presentó. Lo mismo sucede con el texto, ¿quién nos lo está presentando? Si nos lo está presentando el rincondelvago.com, podemos empezar a tener ciertas fuertes sospechas. Si nos lo está presentando otra página de ese tipo, no sé, el buenastareas.com, bueno, podemos también tener nuestras dudas. Si nos lo está presentando el blog de una persona que no es necesariamente un científico, bueno, podemos tener dudas. Pero cuando vemos aquí el sello de la UNAM, es un sello
de autoridad. Entonces, aquí ya tenemos una pista de que es un texto confiable. ¿Qué otra cosa más? Bueno, cuando seguimos investigando nos damos cuenta que esta revista se caracteriza por la divulgación de la ciencia. Entonces, este es un texto que podríamos justificar como confiable. Además, ¿qué otra cosa tenemos? Al final se muestran fuentes de información. Bueno, esto lo vuelve muy confiable. ¿Y qué lo hace más confiable todavía? Que pongan el nombre del autor, que nos digan quién es. Por ejemplo, este Guillermo Cárdenas es un periodista que se especializa en los temas de salud. Y nos hablan también de su recorrido, de su trabajo, porque él ha trabajado en otros suplementos culturales y de difusión. Entonces, bueno, esto es una idea de que es un texto de bastante confianza. Ahora vamos a pasar a un texto que vamos a revisarlo. ¿Quién nos lo está dando? Bueno, nos lo está dando alguien que se llama VIX. 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 ¿Qué es VIX? No sabemos qué es VIX. Solamente tiene que tiene 80 millones de seguidores en Facebook. Que alguien tenga 1 millón o 1.000 millones de seguidores en Facebook lo convierte de confianza cuando se trata de algo de ciencia. Esa pregunta, bueno, a ver qué opinan de eso. Definitivamente no. Entonces, lo que vuelve confiable a la ciencia es, lo primero de todo es que esté demostrado por medio de la experimentación. Y otras cosas que pueden ayudar es, como ya mencionamos, los respaldos de autoridad, en este caso la UNAM, pero aquí no vemos ninguna universidad que lo esté apoyando. De hecho, me sale una publicidad de unos juegos de azar, entonces esto más bien como que le quita confianza. Podría parecer que está publicado por cualquier persona y que cualquier persona puede poner lo que se le ocurra. Entonces nos encontramos nuevamente con algo parecido al fenómeno de las fake news, que son estas noticias falsas que se distribuyen tomándolas por verdaderas. Ahora, ¿quién es el autor? Publicado por Sergio Cuevas. ¿Y quién es Sergio Cuevas? Bueno, le doy clic a Sergio Cuevas y solamente me sale que él ha publicado otras cosas sobre los Simpson, por ejemplo, sobre los juegos de Nintendo, sobre los videojuegos, ya no se les dice de Nintendo, ¿verdad? Entonces, esta página de una vez lo podemos ir decidiendo que no es de confianza, no es una fuente confiable. Ahora, lo importante es que tú lo puedas explicar, tomando en cuenta lo que acabamos de decir. ¿Qué tal está? Bueno, aquí dice NASA, entonces esto es súper de autoridad. Ahora tendríamos que estar seguros de que se trata de una página de la NASA. Le pico aquí y me lleva directamente a la NASA. Entonces, esto son pistas de que se trata de algo en lo que podemos confiar. De hecho, aquí tiene la dirección de la NASA en el propio navegador. Entonces, bueno, esto es súper de confianza, ¿verdad? ¿Qué más? No tiene nombre del autor, pero solamente está hablando de información general. En cuanto a esto, por ejemplo, aquí, pues esto te lo dejo a ti, pero fíjate, está publicado por una revista de arqueología mexicana, no está nada mal. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vamos a decir con respecto al cuento? Bueno, el cuento definitivamente podemos confiar en el cuento ¿cómo se llama el cuento? Es que somos pobres. Podemos confiar en ese cuento como cuento, ¿verdad? Pero no podemos confiar como una fuente científica. Entonces es un cuento, de hecho, con muy buena reputación, pero no lo podemos utilizar para informarnos científicamente porque simplemente ese no es su objetivo. Entonces, ahora vamos a cambiar de vuelta a la página a nuestro documento y vamos a ver. ¿Son confiables las 5 fuentes? Sí, son confiables las 5 fuentes porque, espérense, no, ninguna de las 5 fuentes es confiable porque algunas son confiables y otras no.
La fuente no confiable, las fuentes o la fuente o fuentes es, bueno, entonces aquí tú ya pondrías, porque las fuentes confiables, pues, estas son las tres opciones que tienes. Sí, las cinco son confiables. Puedes confiar en las cinco. O no, ninguna de las cinco es confiable. ¿Por qué? O algunas son confiables y otras no. La que es confiable es esta, las demás no, o las confiables son todas estas y esta no es confiable. ¿Y por qué? Siempre por qué y por qué. Entonces, muy bien. Punto número 3. Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener distintos objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Entonces, muy buena pregunta. Esa pregunta la vas a responder tú. Entonces, creo que es una pregunta que lo importante es que lo podamos justificar. ¿Tienen algo en común, sí o no? Se puede pensar desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista. Fíjate, aquí no nos habla de un número de líneas en particular, pero es importante que expliques de manera nutrida el por qué, ¿verdad? Que por lo menos de manera satisfactoria para ti, que te parezca que quedó clara la respuesta, que aborda completamente el tema, ¿sí? Entonces, yo pienso que sí tienen algo en común, y es que, o yo pienso, no tienen nada en común, porque, ¿ok? Punto número 4. En función de las lecturas que realizaste, elabora un texto de media cuartilla, de 10 a 15 líneas, donde vas a responder a la pregunta que viene a continuación. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿Cuáles son, cuáles son las cosas que suceden? Bueno, no las tienes que saber tú, para eso tenemos la investigación. ¿Cuáles son las consecuencias? Además, tú ya vas a haber leído, ¿verdad? Ya vamos a haber leído 5 visiones distintas. Entonces ya vas a tener más que suficiente información para responder esto. ¿Qué es lo que yo te sugiero que utilices para este texto? Y fíjate, ya no está en la plantilla, pero lo importante, bueno, desde mi punto de, bueno, no desde mi punto de vista, de hecho en general, es que pensemos de manera estructurada. ¿Cómo es de manera estructurada cuando estamos escribiendo un texto? Muy sencillo, que pensemos en una introducción. Primero, que hablemos, introducción es decir, de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema son muy variadas. Dependen de la intensidad del fenómeno. Además, hay otros muchos factores que entran en juego, sobre todo la influencia humana. Esto quiere decir bueno, ya, entonces que la manera en que las personas han dañado el medio ambiente también tiene muchísimo daño en cómo es que impactan los fenómenos naturales. Por ejemplo, hay quien dice que el fenómeno del Niño, de esta serie de tormentas y de huracanes, de este gran huracán y cambios naturales que hubo hace unos años y que han seguido repitiéndose, se deben a el calentamiento global. Entonces, esta es la introducción. Entonces, en el desarrollo, que es lo que viene después, voy a explicar por qué, voy a ahondar. Estas consecuencias son graves debido a que las personas
dañado el medio. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? También acuérdense que estoy escribiendo oraciones muy cortitas. Y por último, la conclusión. Esto es un regalo que te estoy compartiendo y que a mí en su momento alguien me compartió y me ayudó muchísimo a sacar 10 en todo lo que hiciera, que es escribir siempre una conclusión cuando estoy haciendo un texto de este tipo. La conclusión va a ser así. En conclusión, es un cierre. En conclusión, las consecuencias harían. Porque, y bueno, vamos a explicar, pero acuérdate siempre de escribir una conclusión. Cuando termines, puedes borrar conclusión, puedes borrar introducción, desarrollo, y puedes dejarlo así con 3 parrafitos. Aquí, acuérdate que es solo un ejemplo. Yo lo estoy haciendo un ejemplo, se ven aquí 4 renglones, pero tú vas a hacer de 10 a 15 renglones, tampoco es mucho. Por ejemplo, puedes hacer un párrafo de 4 renglones, otro de 5 y otro de 4 al final, y ya estás del otro lado. Porque cuando nos está pidiendo una extensión definida en la actividad, hay que tomarlo en cuenta siempre. Nos están ahí ayudando, poniéndonos ese dato. Entonces, compártanme sus dudas porque ya terminamos todos los puntos. Al final solamente vienen estas indicaciones sobre si vemos que la tabla tiene toda la información, si ya pusimos la postura sobre si son confiables los 5 textos, sobre punto 3, ¿cuál es? Pues, si pensamos que hay una postura en común y por qué. Y por último, esta parte donde se nos pide que hayamos una conclusión de media cuartilla y respondiendo a la pregunta del punto 4. Y listo. Entonces, nos comparten una buena pregunta. Ahorita la voy a... la compañera Azucena nos comparte que ¿cómo puede inscribirse a la mochila? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo puedo inscribirme a la mochila? No es necesario inscribirse. No es necesario inscribirse a la mochila. Solamente hazme un depósito. No, no es cierto. Solamente da clic en el enlace y puedes visualizarla y descargar el contenido sin ningún problema. Es un recurso abierto. Entonces, nos comparte la compañera Saraí. ¿Me podría explicar lo de la postura, por favor? Sí, claro que sí, Saraí. ¿Podría explicar lo de la postura, por favor? ¿Cuál es el punto de la postura? Voy a buscarlo, que no me acuerdo en cuál se habla de la postura. Postura. Aquí está. ¿Cuál es la postura del autor? Bueno, la postura es una palabra con la que ya nos vamos a ir acostumbrando. La postura se refiere a cuál es la opinión del autor. No se refiere a que si está en mala postura o buena postura. Se refiere más bien, se refiere a otro significado totalmente distinto. Por ejemplo, la postura política de alguien es si está a favor de un partido o si está a favor de otro. Y uno tiene posturas en muchas cosas diferentes. La postura es el sinónimo de opinión. ¿Cuál es la opinión particular del autor? Y una postura siempre está a favor de algo y uno puede casi adivinar qué es lo contrario. Por ejemplo, la postura de la ciencia que precede a la tormenta, su postura es decir que la tecnología sirve para ayudar. Entonces, esa es su postura, esa es su opinión, que sirve para estudiar los fenómenos naturales. Entonces, obviamente estaría en contra de los que dicen que hay que seguir utilizando medios tradicionales, ¿no?
lo que importa aquí es qué es lo que él está defendiendo. La postura es lo que él defiende. Entonces vamos a regresar a la parte donde escribimos la pregunta para responderla de manera, digamos que concisa. La postura de un autor es la opinión que el autor defiende o sostiene. Lo que está tratando de explicar. Entonces, ¿qué tal? Estoy viendo si tenemos más dudas. A ver, voy a escribir las dudas que nos comparten aquí. Maestro, también puede apoyar con las dudas en la actividad 1. Es que llegué tarde. Muchísimas gracias. Ya me agregué. Respuesta. El video queda como grabación. A ver, las veces que sea necesario. Y también, si hay dudas, escríbeme en esta página. Y aquí yo las respondo con mucho gusto. ¿Qué otras dudas tenemos? Ah, y ya creo que la compañera nos dice, pregunta. Una pregunta, si tengo una duda, le puedo preguntar, entonces lo mismo. Sí. Listo, fíjense que respondo todas las preguntas que me comparten aquí en el video. Entonces, en el video, en la grabación, así que a lo largo de este mes y del siguiente las estoy respondiendo con mucho gusto. ¿Qué es lo que compone esta actividad número 4? Bueno, una tabla en la que vamos a llenar a partir de la lectura. Está muy sencilla, ya vimos cómo son distintas columnas. Después viene el punto número 2. Vamos a indicar si las fuentes son confiables o no y por qué. Vamos a responder sí o no, si algunas son confiables o no, y vamos a explicar por qué. Siempre es importante explicar el por qué. No vamos a dejar puras líneas, una línea corta, sino vamos a explicar bien. Acuérdense siempre los párrafos terminar con punto, ¿verdad? Siempre las oraciones terminar con punto. La otra, la pregunta 3. Los diferentes tipos de ciencias, a pesar de tener diferentes objetivos de estudio, ¿tienen algo en común? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de los huracanes y de las tormentas en el ecosistema? Y también vamos a hacer aquí una explicación, tomando en cuenta la extensión de 10 a 15 líneas. Listo, ¿qué les parece? Voy a cambiar de pantalla. Bueno, voy a ver si un momento, voy a cambiar de pantalla para que ya vayamos cerrando a menos que haya dudas. Qué bueno que les estén siendo de utilidad estas sesiones síncronas, compañeros. Y por cierto, la próxima semana, por dificultades técnicas, y para mí es muy importante compartir el video el lunes, pero no voy a poder hacer la sesión síncrona. Entonces, voy a grabar el video previamente y lo voy a subir el lunes. Entonces, lo siento mucho. Entonces, va a quedar grabado y si tienen dudas, por favor, con confianza, me las comparten aquí en el video de YouTube, porque no la voy a poder hacer en vivo. Es la primera vez que tengo este retraso y una disculpa, por favor. Entonces, tomemos esto en cuenta y pues ni modo, lo siento mucho. Ya si es muy necesario, pues lo podemos organizar para otra fecha, pero para mí es muy importante compartir el video el lunes porque es cuando estamos empezando y nos prepara para la semana. Entonces, aunque no me puedan ver en vivo, voy a subir antes, a las 9 de la noche ya va a estar lista la sesión, pero no la voy a grabar en vivo, va a estar ahí, nada más la voy a subir y para que todos la vean voy a explicar las actividades de la semana número 3. Entonces, ojo con eso, se me había olvidado mencionarlo. ¿Y hay alguna duda más que tengan? Sí, lo siento que no se va a poder hacer.
Nos comparte Janet. Sí, voy a seguir haciendo videos, sí, siempre voy a seguir haciendo videos, o bueno, siempre mientras siga haciendo, teniendo el honor de ser facilitador de Perpasep. Solamente este lunes no pude porque tengo un compromiso, pero es muy importante hacer el video el lunes, o sea, subirlo el lunes. Ya si es necesario otro día, hago la sesión síncrona de preguntas y respuestas, esa puede ser una buena idea, pero tengo que subir ese video con las explicaciones el lunes, ¿verdad? Para que esté ahí las explicaciones de las actividades. Creo que eso es muy importante. Entonces va a ser casi como estos videos, pero lo único es que no vamos a estar interactuando en vivo los 63 personas que estamos ahorita. Entonces, qué bueno que se conectaron. Les deseo lo mejor esta semana. Los que estén viendo esta grabación también. Y contáctenme si tienen algún comentario, alguna dificultad, me la pueden compartir en este mismo video de YouTube o por medio de los comentarios de la plataforma. Mucha suerte, como ya había dicho, en esta semana y checo de nuevo si ya tenemos más dudas. Parece que no. Perfecto. Pues muchas gracias y hasta pronto.